Bueno, hoy quisiera continuar, no sé si os acordáis, ¿alguno se acuerda de qué hablé la última vez, más o menos? Uy, qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. Bueno, si os acordáis, el texto nos hablaba de necesario es que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y pensé así meditando esta semana y eso que quizás podíamos añadir algo más porque se quedó un poco corto la otra vez. Fundamentalmente, haciendo un pequeño resumen, dijimos que si Él reina y Él es rey, ¿por qué no resuelve ya todos los problemas, ¿no? ¿Por qué no coge al enemigo y acaba con él? ¿Y por qué tenemos que esperar? Y algunas cosas más, ¿no? Y si os acordáis, dijimos también y apuntamos, por eso quería continuar hoy, que el tema es que el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, hace, por lógica y por lo que la Biblia enseña, que Dios haga las formas no como las hace el ser humano. Dios hace las cosas de una forma distinta. Por ejemplo, a nadie se le ocurrió, mientras lo estaban torturando, pedirle a Dios que perdonara a los que le torturaban, ¿no? Hasta que llegó Jesús. Y Jesús pidió perdón para los que le estaban clavando los clavos y él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Podíamos pensar, hablamos algo el último domingo, de en el jardín del Edén, ¿quién fue el ofendido? Fue el Señor, ¿no? Y podía haber dicho: mira, hombre, mujer, iros por ahí, dejadme en paz, no quiero saber nada de vosotros. Para una prueba que os pongo, me habéis fallado, me habéis defraudado y me habéis ofendido, porque habéis creído más lo que decía la serpiente que lo que yo os he dicho. Que se dice así muy pronto, pero tuvieron a Dios, lo menospreciaron. En fin, lo dejo ahí, no voy a entrar por ahí por ese tema. Pero Dios podía haber pasado. Sin embargo, Dios, otra cosa que decíamos, que pertenece al carácter de Dios. Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios de sabiduría. Entonces, la típica pregunta que algunos incluso hacen: bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar en el jardín del Edén, ¿por qué lo creó? Bueno, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar o no lo sabía? Sí. ¿Verdad que sí? Y antes de que pecara, antes de la creación del mundo, ¿qué nos dice la palabra? Que Cristo ya fue crucificado. El Cordero ya fue inmolado antes de la creación del mundo. ¿Cómo está eso? Sí, si conociéramos la Biblia, todo este lenguaje no nos extrañaría, al contrario, nos resultaría raro que no fuera así. Una de las refriegas que tiene el Señor con los escribas y fariseos es: si vosotros sois de Dios, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no sois de Dios. Y este lenguaje mío
el que come mi carne, el que bebe mi sangre, toda esta serie de cosas, pues os resulta una locura. Pero si fuerais verdaderos hijos de Abraham, si tuvierais trato con mi Padre Celestial, viviríais cosas como las que vivió Abraham, porque él vio mi día. ¿Vio tu día? ¿Cómo vio Abraham el día del Señor? No hay que quebrarse los cascos. Una persona que ora, que recibe revelaciones, a la que el mismo Dios le dice, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Es evidente que Abraham recibía revelaciones de Dios, ¿no? La propia Biblia no es un libro revelado. Si no hay revelación, lo que hacemos son elucubraciones nuestras. Pero si tú te sujetas a lo que dice la palabra, buscas la guía del Espíritu, el Espíritu te revela cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús fue crucificado y sacrificado antes de la creación del mundo? Hay un versiculito que dice, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Es decir, aunque físicamente todavía no se ha realizado, para Dios Cristo ya está crucificado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Pues lógica. Dios sabía que el hombre iba a pecar y antes de que pecara hizo un plan de salvación. Y ese plan se iba a cumplir. Aleluya. Lo que pasa es que Él, y es lo que hoy quiero entrar en detalle, Él no obra como Satanás. ¿Cómo vence, por ejemplo, Cristo a Satanás y a las tinieblas? Satanás, para derrotarnos a nosotros, tiene todo un ejército de demonios, de principados, nos está atacando constantemente y en cuanto el Señor le deja esto, Él se toma esto si no lo impide el Señor. ¿Qué pasa con Job? Job, el Señor le dice a Satanás, bueno, salvo su vida, venga, te lo dejo en tus manos. Bueno, Satanás podía haber sido un poquito más misericordioso, ¿no? Y haber ido poco a poco fastidiando a Job. No, de golpe y porrazo nos dice la Biblia que no había terminado de llegar uno de darle malas noticias y viene otro a darle más malas noticias. Y de golpe y porrazo lo deja sin hijos, sin hacienda, sin riqueza, con una enfermedad y tirado a la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque Satanás no conoce misericordia. Pero Dios sí. Satanás no sabe lo que es el amor. No sabe lo que es la paciencia, la bondad, la benignidad, todos los frutos del Espíritu. Pero Jesús sí. Y ahora tenemos un problema, porque resulta que en un principio Dios había creado al hombre, como dijimos, a imagen y semejanza de él. Y viene Satanás y le fastidia el plan. ¿Y ahora qué pensamos? ¿Que Dios se va a quedar de brazos cruzados? ¿Va a dejar que Satanás le venza? ¿Verdad que no te cuadra eso? Ahora, la pregunta, ¿cómo va a enfrentar Dios a Satanás hasta la consumación de las cosas? Pues él lleva un orden. ¿Os acordáis cuando hablábamos de las primicias, los primeros frutos en Pentecostés y los frutos finales en la fiesta de los tabernáculos?
y que hacía un paralelo entre las resurrecciones que iban a haber, etcétera. ¿Os acordáis de aquello? Eso nos daba a entender, que lo decía el mismo texto, que Dios lleva un orden, porque Dios es sabio. Lo que ocurre es que Dios va a vencer a Satanás. Bueno, Satanás ya está vencido. Dios lo vence, ¿os acordáis que dijimos en la cruz? Por cierto, un solo hombre derrota a todo el infierno entero. De hecho, Jesucristo ahora mismo tiene las llaves del infierno y de la muerte. Las tiene Él, según la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo hace? No lo hace como lo haría Satanás o como lo haríamos nosotros. ¿Os acordáis también que dijimos que Él puso al descubierto lo que eran Satanás y lo que era exactamente como dice el texto, que ahora no me acuerdo? Los exhibió públicamente en la cruz. Entonces, digamos, no está bien la frase, pero para que me entendáis, Cristo vence a Satanás obligando a Dios a hacer justicia. La palabra obligar creo que se entiende que no es exactamente obligar, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa? Cristo se ofrece, Satanás le tienta, Satanás no puede hacer que peque, entonces resulta que Él carga, conforme a la ley, el pecado de todos nosotros. Él lo podía hacer porque Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y eso quiere decir que como sacerdote, bueno, no voy a entrar ahí, pero si os leéis Levítico 17 creo que es, te dice lo que hace el sumo sacerdote el día del Yom Kippur, el día de la expiación por el pueblo, y cómo invoca los pecados sobre un cordero que es sacrificado. Entonces, ese cordero prefigura a Jesús. Resulta que Jesús llega a las partes más bajas de la tierra, llega al infierno, y ahí se plantea un problema de justicia para Dios. Ese hombre es maldito por un lado, porque ha cargado el pecado de toda la humanidad y lógicamente ha ido al infierno. Pero ese hombre en realidad, él mismo, no ha hecho pecado. Entonces, legalmente tenemos un problema tremendo, porque la muerte, para poderte retener, tienes que haber pecado. La paga del pecado es muerte, pero si no has pecado, por eso Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, porque Él venció, la muerte no lo podía retener, por eso resucita en gloria. Porque Dios es un Dios de justicia. Y Dios no podía quedarse impasible viendo, no porque fuera Jesucristo, aunque fuera otro hombre, pero Dios va a condenar a alguien injustamente si no ha pecado. Sería un Dios injusto. Entonces, cuando tú conoces el carácter de Dios, ves cómo Dios opera. El Espíritu te guía, no porque tú lo veas. Por eso el Señor dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. No lo puedes ver porque necesitas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te guía, te muestra y te hace ver las cosas que el hombre natural, no renovado, no puede ver. Es imposible. Solamente cuando eres guiado por el Espíritu puedes darte cuenta de ciertas cosas. ¿O tú te dabas cuenta antes de tu conversión de que el Señor estaba detrás de ti? Y estoy seguro que más de una vez el Señor te habrá recordado cosas
de antes de tu conversión, donde te habrá hecho ver, mira, yo estaba ahí, pero tú no me hiciste caso. Tú no viste lo que yo hacía. Pero claro, ya nos hemos convertido y entramos en otra etapa, hermanos y hermanas. Entonces, ¿por qué? Lo que la misma pregunta que hicimos la otra vez, ¿por qué Dios no ha hecho ya todo y lo ha solucionado todo? Bueno, porque Dios, como he dicho, no hace las cosas a la manera nuestra ni a la manera de Satanás, sino que Dios hace las cosas a su manera. Y su manera implica derrotar a Satanás sin dejar de ser Él. Él no va a ser, por ejemplo, ¿os acordáis de ese texto que dice, si alguno le niega, Él le negará, pero si alguno fuere infiel, lo que correspondería es que dijera, Dios también será infiel. Pero dice eso el texto, ¿os acordáis? Dice, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces Dios va a derrotar, bueno, derrotado está, lo que va es a cumplir la sentencia siendo como Él es, justo, amoroso, misericordioso, etc. Eso por un lado. Pero en el tema de cumplir la sentencia con Satanás, hay un tercer agente implicado. ¿Que es quién? ¿Os acordáis de cuando señalamos el Salmo 110? ¿Qué decía el Salmo 110? ¿Lo tenéis por ahí alguno? ¿No os acordáis? Qué frustración me estáis haciendo hoy, ¿eh? No os acordáis de nada de la predicación. Me vais a dejar esta noche que no voy a poder dormir. Dice versículo Salmo 110, versículo 3, primera parte. ¿Lo tenéis? Salmo 110, versículo 3, primera parte. ¿No lo tenéis? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está reinando, pero ¿os acordáis que decíamos Jesús no es un tirano? Entonces no obliga. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Cómo reina? Él ha abierto un periodo de tiempo, se toma su paciencia, se toma su calma, porque Él lo que quiere es vencer a Satanás, pero con su pueblo en armonía con Él. Y que salga del corazón de su pueblo el querer estar con Él y hacer la voluntad de Dios. Ese es el meollo del problema. En el texto de hoy, por eso he querido coger este texto, dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué es una contienda? Una pelea. Una lucha, una pelea, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el motivo de esta pelea que Dios tiene con los moradores de la tierra? No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Eso es lo que hace que Dios esté peleando. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar y todas estas cosas prevalecen.
Dice, ciertamente hombre, versículo 4, no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten. Somos duros y resistimos la voluntad de Dios. Dice, caerán por tanto en el día tal, versículo 6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. La armonía con el Señor, hermano, te va a venir cuando tú te intereses por conocer a tu Dios, por cómo es tu Dios. ¿Tú has cogido alguna vez, yo te diría la Biblia entera, pero los 4 evangelios? Te sientas en casa, lápiz, papel, por ejemplo, si eres de lo de lápiz y papel. Si eres de tablet, pues te coges la tablet. Y te lías a leer y a interesarte por ver cómo era Jesús, cómo se comportaba Jesús, cómo reaccionaba ante ciertas situaciones, cómo era su vida, qué era lo que más le interesaba, alrededor de qué o de quién giraba la vida de Jesús. Te vas a sorprender, te vas a llevar una de sorpresas. ¿Qué era lo fundamental en la vida de Jesús? Una vez le dice la propia madre de Jesús, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Respuesta de Jesús, ¿tú no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Qué era lo primero en la vida de Jesús? ¿No es Él nuestro maestro según las Escrituras? Pues déjale que te enseñe. Clava tu mirada en Él y que Él sea tu maestro. Déjale que Él te muestre cómo es Él, porque Él ha venido para mostrarnos qué, cómo es Dios, conocimiento de Dios. Quiero más que holocaustos. Porque lo que más me irrita, y es lógico, si tú tienes incluso a nivel humano una relación con otra persona, lo que más te irrita es que solo se mueva por el interés, que venga a ti nada más que a que tú dirías, no me valora nada como persona, un hijo que solo viene a ti, dame. Las madres que en esto son muy sensibles, hijo mío, dame un beso, le hace una caricia, ¿quieres esto? ¿Quieres el otro? Está pendiente de que el niño o la niña le devuelva alguna carantoña. ¿Por qué? Porque anhela el cariño de su hijo o de su hija. Dios no es tan expresivo, a lo mejor en eso, pero lo anhela igual. Dios quiere que voluntariamente, por amor, tú le busques, tú le sigas. Y como Dios, además, es eterno y perfecto, encima Dios va a lograr, se va a salir con la suya. Probablemente esta es la gran lucha que tiene con el enemigo, no lo sé, pero podría ser que el enemigo le dijera al Señor, yo no creo que los seres humanos te vayan a servir por amor, esta gente es muy egoísta, esta gente es muy... y a lo mejor el Señor, como con Job, puede que dijera, bueno,
No sé si todos, solo Dios lo sabe, pero yo te voy a demostrar, aunque no sé si se lo dijo así a Satanás, que yo puedo hacer que la gente venga a mí voluntariamente, a pesar de todo. Y está profetizado, tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu poder. Llegará un día, cuando termine la obra del Señor, este reinado, en que Dios vencerá a Satanás, le demostrará de lo que es capaz, sin haber renunciado a su carácter. La gran contienda de los siglos. Aleluya. Pero bueno, lo que más quería centrarme en el día de hoy, para no alargarme mucho más, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A nosotros nos interesa, nos gustaría llegar a lo que Dios quiere. Porque esta es la verdadera batalla, hermano. ¿Por qué, seamos sinceros y sin entrar a nadie, yo no voy, líbreme Dios de juzgar a nadie? Pero ¿por qué muchas veces nos pasan en nuestras vidas y en las iglesias muchas cosas? ¿A qué venimos a la iglesia realmente? No sé si te lo has planteado alguna vez, pero creo que ya es hora, porque sinceramente pienso que es hora de que haya un cambio de verdad en la iglesia, hablando en términos generales, y dejemos que también, aunque no lo reconozcamos, incluso en los evangélicos a veces hay mucha religiosidad. Pero ¿cuál es el verdadero motivo? ¿Qué me impulsa? ¿Qué me mueve? Por ejemplo, ¿qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué constreñía al apóstol Pablo? Es decir, ¿qué le movía? ¿Qué le impulsaba? Que cuando el apóstol Pablo dice, he llenado del evangelio todo esto que se conoce, pero es que ay de mí si no lo hago, porque para esto he sido llamado. Porque para mí el morir es ganancia, y el vivir es Cristo. Todo lo puedo todo lo tengo por basura por ganar a... ¿Veis cómo la Biblia cuadra toda? Cuando lo miras espiritualmente, claro. No como algunos hacemos o hacen, de coger también una cosita de aquí, otra de allí, hacemos el gazpacho, el batiburrillo, ya tenemos una religión y ya tenemos una serie de cosas más. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la Escritura, y apta para enseñar, para redarguir, para formar a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. Todo está aquí, hermanos, con la guía del Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios espera de nosotros es una iglesia que voluntariamente le busque, quiera conocerle de verdad. Y muchas veces os he hablado, no creo que tenga que repetirme mucho más, lo que es la palabra conocimiento en la Biblia, ¿no? Que no es simplemente saber cositas. Que la palabra conocimiento, por ejemplo, se utiliza de María, que no conoció a José hasta que tuvo a su hijo primogénito. Yo creo que entendemos de qué está hablando. Por eso el Señor dice que muchos que vendrán en aquel día diciéndole, en tu nombre hicimos, en tu nombre tal, les dirá, no os conozco. Dicho de otra forma, no he tenido intimidad con vosotros. Entonces, no. La iglesia tiene que madurar, hermano. Lo que Dios está esperando, y Dios lo va a hacer, por eso se está tomando tiempo y se está esperando con paciencia.
La Iglesia tiene que alcanzar una madurez espiritual de verdad. Pero para eso, entre otras cosas, tiene que conocer a su Dios y cómo hace las cosas su Dios. ¿Para qué? Para poder entrar en armonía. En realidad, dejando a un lado, cuando Cristo está en Getsemaní, dejando a un lado el tema del sufrimiento, que siempre a veces también nos tapa muchas cosas, y eso lo único que le da es más mérito, pero ¿qué está pasando en Getsemaní? El Padre ha trazado un plan, y dentro del plan está que Jesús pase por ese Calvario. Y Él le dice, Cristo, yo no quiero pasar por aquí, pero no se haga mi voluntad, sino la, porque yo sé que tú tienes un plan. Yo sé que si tú me haces pasar por aquí, es porque detrás, como dice Hebreos capítulo 12, viene la gloria. Y Satanás estuvo muy contento hasta el tercer día. Al tercer día, cuando Cristo resucita, se le cayeron los calzoncillos. Porque con Dios no hay quien pueda. Pero, ¿qué hizo Jesús? Que es a lo que voy, de lo que estamos hablando, no de las cosas accesorias. ¿Qué hizo Jesús para estar en armonía con su Padre? Hacer su voluntad. Exacto. Ser consciente de que Dios tiene un plan, y en tu vida y en la vida de la Iglesia, ¿Dios tiene o no tiene un plan? Si tú quieres facilitarle a Dios que se desarrolle lo más rápido posible el plan de Dios en tu vida, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Ponerte tus pies a sus pies y ponerte en orden con él. Cuanto menos resistencia al Espíritu Santo, mejor. Porque Él sabe lo que quiere y sabe cómo hacerlo. Por eso yo siempre digo que no es tanto lo que tú haces por Cristo, sino lo que permites a Cristo hacer en ti. La cosa empieza porque tú derribes barreras que están frenando al Espíritu. Cuando tú derribes esas barreras, pero claro, para derribar, para darte cuenta qué tiene que ocurrir, pues en Oseas, que podríamos alargarnos más, pero no me voy a alargar más, fíjate, por ejemplo, el versículo 10 dice, comerán, pero no se saciarán. Perdonadme, tampoco no quiero ridiculizar a nadie, pero para que se me entienda. ¿Cuántos gordos hay hoy? ¿Y cuántos están saciados? Fornicarán, mas no se multiplicarán, como conoce Dios el patio. Hoy, ¿cuánta fornicación hay? De toda clase y de todo tipo. La población mundial se está reduciendo. Porque claro, hay una parte además, sin entrar en las consideraciones morales y de juicio de Dios, que no te cuenta. Está aumentando la esterilidad, están aumentando todas clases de enfermedades. Entre los homosexuales ha aumentado un 400% el cáncer de ano, lógico. Pero la gente parece que hoy ni lo ve. Y así podíamos entrar. Tú tienes que darte cuenta, Dios nos conoce y a veces permite que la propia vida nos golpee duramente, porque a veces somos tan duros de mollera que no nos entra en la cabeza que el pecado produce malas cosas. No nos entra. Y seguimos, y nos volvemos religiosos, y hacemos el paripé, y venimos y tal. Venimos al culto, sí, pero estamos pensando en no sé qué, no sé cuánto, en no sé quinto, no en Cristo. Pero eso no nos lleva a ningún lado. O hay vida de verdad espiritual,
o hay muerte. Porque estar entretenido, aunque sea espiritualmente, en 4 chorradas, no te da vida tampoco. Si tú quieres verdadera vida, tú tienes que buscar ser uno con Cristo, que también es lo que dice la Biblia. Buscarle de verdad. Meterle en tu vida de verdad. Contar con Cristo de verdad. No de forma religiosa. Que Él forme parte de tu vida. Más, que Él sea el centro de tu vida. Que todo gire en tu vida alrededor de Cristo. Y entonces verás cambios de verdad. Algunos hasta te maravillarás y te asombrarás. Termino, podríamos hablar muchísimas más cosas, pero no os quiero cansar. Versículo 11, el último de Oseas. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Aquí está el gran problema. Fornicación, que aunque se refiere fundamentalmente al sexo, pero acordaos que fornicación espiritualmente, ¿qué significa? Irte con otras cosas, con otros ídolos que no sean el propio Dios. Cualquier cosa idolátrica, por ejemplo, algo que de la gente no suele hablar, el dinero. No decimos en español poderoso, caballero es. ¿Y cuántas barbaridades se hacen por dinero? Eso es fornicación espiritual. Es más, hay un texto que lo dice más claro. Dice, no se puede servir a 2 señores. A Mamón, que es como lo dice en el original, a las riquezas, o a Cristo, no. Una vela a Dios y otra al diablo no puede ser. Decídete. Si sirves a Cristo, sirves a Cristo. Y si quieres riqueza, te vas con la riqueza, pero olvídate porque Cristo no lo vas a meter ahí en ese berenjenal. La palabra de Dios es clara, hermano. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú vas detrás de esto, tu juicio no va bien. Cuando tú no haces de Cristo el centro de tu vida, tu forma de razonar, tu forma de enfocar las cosas, de tomar decisiones, se resiente. ¿Por qué? Por ejemplo, otro tema que desgraciadamente está de moda. Porque hay tanta gente que, ¿sabéis? Además lo dijo un especialista de esto informático. Dice, ¿sabéis qué es lo primero que cuando la gente enciende el ordenador estadísticamente busca? ¿Qué pensáis que puede ser? Las páginas pornográficas. Y cuando tú te enganchas a la página pornográfica, tu juicio tan es así que yo no sé si te ha pasado, pero aunque quieras dejarla no puedes. ¿Por qué? Porque estás enganchado. No eres capaz de liberarte. Necesitas buscar a Dios, el poder de Dios. Una vez me acuerdo que un hermano gitano me pregunta a uno y tal, dice, es que vosotros los evangélicos no podéis comer no sé qué, no podéis beber, no podéis fumar. Y le dice el hermano, con mucha sabiduría, dice, ¿quién te ha dicho a ti eso? ¿Qué me impide a mí fumar?
Lo que pasa es que no quiero. ¿Puedes tú dejarlo? Y el otro se calló. Porque cuando eres esclavo, eres esclavo. Hay mucha gente que se busca excusas porque en el fondo no es libre. Porque la verdadera libertad te la da Cristo. Amén. Aleluya. Amén.